En esta unidad 2, como tenéis aquí, vamos a ver cuáles son las revoluciones que se producen en el siglo XIX. Estas revoluciones vienen ligadas sobre todo al cambio de actitud mental, sobre todo, un cambio de actitud en el que la razón impera, en el que las nuevas ideas de la Ilustración, tal como vimos el otro día, se van haciendo cada vez más fuertes, se van haciendo cada vez más importantes en cada uno de los ámbitos que rodea la vida económica, social y política, etcétera, y cómo estas revoluciones a lo largo de este siglo XIX van a propiciar una serie de cambios en el mapa político europeo e incluso en el mapa político mundial, puesto que a lo largo de esta época, durante varias décadas, vamos a ver cómo muchos de los países y colonias, mejor dicho, que pertenecían a algunos de los países europeos, poco a poco van a ganar la independencia y se van a constituir como estados independientes. Teniendo esto en cuenta, la más importante de ellas es la Revolución Francesa, porque es la que sirve, la que guía, la que es un ejemplo para el resto de revoluciones. Tenéis aquí que la Revolución Francesa se produce por una serie de causas, unas causas que en un principio se vienen repitiendo desde décadas atrás, es algo que se va arrastrando, son causas esenciales desde siglos atrás, décadas, etcétera. La burguesía poco a poco va ganando más terreno, más importancia en el ámbito político, económico, social. Claro, en el ámbito político ya hemos visto que muchas veces se ven mermadas, no pueden acceder a la representatividad y claro, poco a poco eso va a ir haciendo mella en la actitud de la burguesía, dado que lo que va a querer es, de alguna forma, erigirse como representante de la población. Claro, esto no sería posible si no tuviese una base económica fuerte, una base social fuerte, que así lo era. A diferencia de la burguesía, la aristocracia y la monarquía entran en decadencia. ¿Qué quiere decir esto? Que con la llegada de esta evolución ideológica que tenéis aquí, con la llegada de estas ideas ilustradas, se pone en jaque las ideas de la monarquía absoluta que vosotros mismos habéis descrito y habéis visto en el tema anterior. Esa carencia de ideas que ayudaran a la población, esa acaparación del poder, ahora está puesta en duda. Y está puesta en duda porque se observa que el reino es imprescindible y que encima podemos tener un parlamento donde se representa al resto de la población. Por lo tanto, vamos a ver que esa decadencia va a perjudicar a la monarquía y a la aristocracia, es decir, a los estamentos privilegiados, a la nobleza, que son los que rodean ese sistema de gobierno, la monarquía absoluta, los que están rodeando constantemente al rey. Si el rey entra en quiebra, la nobleza también. Por otro lado, vamos a ver que se juntan una serie de factores que van a determinar que la sociedad explote. Explote de la siguiente forma, porque claro, vemos por un lado, me pasó el siguiente punto, una crisis económica que se deriva de lo que tenéis ahí, unas malas cosechas, una crisis de subsistencia, donde no hay alimento, donde el alimento que hay es caro. Aquí tenéis, por ejemplo, un gráfico en el que la línea rosa nos muestra la evolución de los precios y la línea verde nos muestra la cantidad de cosecha recogida durante los diferentes años. Si observáis, los precios van a bajar conforme la cantidad de cosecha suba. Tenemos mucha cosecha, por lo tanto los precios van a bajar y va a ser fácil pagar por un kilo de patatas, por ejemplo. Pero cuando no tenemos un kilo de patatas, sino tenemos muchísimo menos, si os fijáis aquí, las cosechas tocan fondo en 1789 y los precios suben, porque hay poca patata y la que hay se paga muy cara, dado que la gente quiere consumir mucho y no hay mucho stock de productos, lo que van a hacer es subir esos precios. Y claro, lo que va a producir eso es una crisis económica e incluso, pues como veréis más tarde, una crisis social. También vais a ver que el ejemplo de Inglaterra con la revolución hecha por Cromwell, cuando visteis la llegada a una instauración del Parlamento, de la división de poderes, etcétera, e incluso la de Estados Unidos, la revolución, la creación de este nuevo Estado,
un Estado republicano federal, donde triunfan la separación de poderes y esas ideas ilustradas. Vais a ver que eso va a ir calando poco a poco en la sociedad y va a ser más permisiva, va a abrir más la mente a otro tipo de régimen político. Un régimen político donde de alguna forma se preocuparan más por su situación sobre todo política, no tanto política porque no tenían esa representación, sino su situación social y económica. De hecho, dejando de lado el pacto económico con Inglaterra, me quiero centrar en esta parte de aquí. Si os fijáis, los privilegiados que están en las capas altas de la sociedad, en esa pirámide que tenéis siempre en la cabeza, en esa pirámide los privilegiados no pagaban impuestos, si os acordáis. ¿Qué ocurre cuando a un Estado como Francia, en una crisis económica donde falta dinero, en una crisis económica donde las capas sociales más bajas no pueden pagar esos impuestos, en una crisis económica donde el rey no puede de alguna forma manejar esa liquidez o ese tesoro que tiene en sus arcas? ¿Qué ocurrirá? ¿Qué pensará Luis XVI? ¿Realizará una reforma fiscal o querrá realizar una reforma fiscal donde ahora sí los privilegiados tengan que pagar una parte de sus impuestos, dado que son los únicos que en ese momento preciso sí tienen dinero y sí tienen liquidez y sí pueden contribuir a que el país no entre en bancarrota? Evidentemente se va a topar con la oposición de estos privilegiados que se van a negar a pagar esa serie de impuestos. Aquí, por otro lado, vais a ver un esquema donde se explica, que no lo tenéis que saber todo, dado que esto lo vamos a ver en las próximas sesiones, un esquema donde se explica cómo fue la revolución, las diferentes etapas por las que pasó esta revolución, una revolución liderada por la burguesía, recordadlo, una burguesía que sí que es verdad que ya vimos que existía una alta, mediana y pequeña burguesía. Evidentemente será la burguesía alta y mediana la que de alguna forma dirija esa revolución, pero claro, también vais a ver que esa burguesía se va a dividir en dos partes, una que es más moderada y otra que es más radical. Claro, lo que pretende esta burguesía es entrar aquí, en lo que tenéis aquí, en los estados generales. ¿Qué son los estados generales? Es el nombre que recibe el Parlamento en Francia. Es exactamente lo mismo. Los estados generales es el Parlamento de Francia. Un parlamento que, como os he dicho antes, va a sufrir la revuelta no solo de la burguesía, sino también de los privilegiados que se niegan a aceptar las reformas económicas de estos economistas que tenéis aquí. El más importante de ellos es Turgot. Vamos a ver que en las diferentes etapas Francia va a vivir una serie de hechos e incluso va a sufrir una serie de cambios institucionales que van a guiar los intereses según si estamos hablando de una burguesía moderada o estamos hablando de una burguesía más radical. Aquí os he juntado también un esquema donde aparece desde 1789, que es la toma de la Bastilla, y la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, muy importante, hasta 1871, que se produce la unificación de Alemania. Durante prácticamente esos 100 años vamos a ver que existen una serie de hechos que va a explicar cómo los diferentes países europeos, como por ejemplo Grecia, que tenéis aquí, o incluso Italia y Alemania con su unificación, vamos a ver cómo la sociedad poco a poco va a dejar de lado ese antiguo régimen donde la monarquía era absoluta, a pasar a otro tipo de regímenes donde sí que es verdad que, aunque no se consiga un sufragio universal, poco a poco otras capas sociales, otras clases sociales van a tener representación. Lo que os voy a pedir es que hagamos un pequeño resumen de esta parte, que es la que me interesa, cuáles son las causas, ya veremos las fases. Vamos a ver que las causas han sido económicas, hay un déficit estatal, no hay dinero en el Estado, hay una crisis económica, existe una subida de precios porque no hay cosecha suficiente. Por lo que respecta a las causas sociales, vamos a ver que los privilegiados se van a oponer rotundamente a esa reforma fiscal. Vamos a ver también que la burguesía va a querer acceder cada vez más y con más presencia a ese poder. Y que las clases populares cada vez más van a tener presente esos cambios y también van a querer ser
protagonistas de estos cambios. Estos cambios que van a suponer un cambio radical de la concepción social estamental, tal y como vimos en el tema anterior. ¿Y cuáles fueron esas causas ideológicas? Las ideas ilustradas, claro que sí. Y el ejemplo de la independencia de los Estados Unidos. Esa es la fuente de la que beberán cada uno de los protagonistas de esta primera parte. ¿Qué quiero que hagáis ahora? Leer estos textos y, tal como dice el enunciado, señalar las diferencias entre estas dos definiciones y decir a qué ideología responde cada una de ellas. Nos vemos.